Ser Podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no, a veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Bien, oye, antes de empezar una pregunta, ¿cómo vais de polvo sahariano en San José? A tope. Sí, ¿no? La que tiene aquí liada Celia, la borrasca esta. Sí, tremendo. No se puede salir. Pero bueno, ya ha dicho el experto con el que has hablado, sí. Yo desde luego tengo el jardín perfectamente nutrido. Sí. Y los bancos de peces esperando alimento. Sí. Y los boquerones están como locos ahí en el Mediterráneo. Sí, nada, sí. Pero que pase pronto. Sí, tremendo. Que pase prontito. Venga, a ver, hoy en nuestro paseo diario por la historia, bueno, en una coyuntura donde el mundo seguimos todos conteniendo el aliento por la guerra en Ucrania, pues hoy revisamos el pasado de la Rusia imperial, esa que Putin parece tener ganas de recuperar, ¿no? La Rusia de los zares. Y nos fijamos en el último o penúltimo que ostentó este cargo, Nicolás II. Venga. Por él vamos, sí. Porque... Y bueno, no sé, pero mira, cuando toca hablar del zar Nicolás II de Rusia, a mí me provoca ahí un poquito de sentimiento encontrado, ¿no? Me caía fatal, pero era un mal tipo, no era un gobernante pésimo, era muy cruel, un tipo con muy pocas luces además, pero tuvo un final junto con su familia y sus criados, que horrible, injusto totalmente, ¿no? Y eso me da muchísima pena, mucha. El asesinato de los Romanov fue una salvajada. No mucho peor que las salvajadas que ordenó el propio zar durante su reinado, pero aún así, aquel final que algún día tenemos que contar no debió producirse de esa manera, ¿no? Hoy a lo que vamos es a su abdicación, a la abdicación del que casi todo el mundo llama el último zar de Rusia. Pero no fue el último, no, fue el penúltimo. El último fue otro, pero como duró menos de 24 horas, pues ya estamos como siempre, nadie le echa cuentas, ¿no? El 15 de marzo de 1917, Nicolás II abdicó en su hermano pequeño, que pasó a ser el zar Miguel II. Lo que pasa es que Miguel dijo, venga hombre, quita, menudo berenjenal con la que tenemos encima, ¿eh? Una revolución obrera, la Primera Guerra Mundial en todo su apogeo, Rusia perdiendo esa guerra por todas partes, todos los rusos cabreados, y encima viene mi hermano mayor, el zar, el mismo que, por cierto, me despojó de todos mis derechos sucesorios porque me casé con una divorciada por hacer un matrimonio morganático, de ese del que hemos hablado alguna vez, y ahora me pasa el marrón de la corona porque no sabe ni dónde tiene la mano derecha. De eso nada, ¿no? Yo no quiero el imperio ni quiero esta corona envenenada, ¿no? Me la aspiro, vampiro. No había pasado ni un día siendo zar cuando ya estaba traspasando el poder a un gobierno provisional. Pero quede claro, el último zar de Rusia se llamó Miguel, no Nicolás. Ay, ¿qué le estará pasando al prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. No, sí, salir ya salió. Viendo el año del que hablábamos, 1917, bueno, esto efectivamente hubo la revolución bolchevique, pero necesitamos un contexto para seguir. Nieves, a ver, primero, este hombre, Nicolás II, ¿cómo era? A ver, dicho muy a las claras, pues era un desgraciado, con todas las letras, bueno. ¿No? No solo por cómo terminó, que eso os lo digo con cierta pena, sino por cómo empezó su vida. Su padre fue el zar Alejandro III, que era una mala bestia, un tipo enorme, muy fuerte, muy autoritario, era abiertamente enemigo de la democracia, bestia, como digo, doblaba monedas de plata con los dedos, y tenía fama de ese aspecto, esa imagen de machirulo que tenemos todos pues eso era el zar, una mala bestia, ¿no? Y su hijo Nicolás, su heredero, admiraba a papá, pese a que papá lo llamaba nenaza, porque Nicolás era delicadito, era así un poquito flojo, ¿no? Blandengue, el hombre blandengue. Sí, era blandengue, era muy guapito y tal, pero era flojo, ¿no? Pero ese fue el espejo en el que se miró el zarevich Nicolás, ¿no? En un padre violento y déspota del que tomó apuntes para luego reinar él. Hay un detalle que tiene que ver con la fiesta de su coronación de Nicolás como zar, que sirvió a muchos para decir, esto ha empezado muy mal y esto va a terminar peor. Eran malos augurios, ¿no? La coronación de Nicolás II y de su mujer, Alejandra,
Por cierto, Alejandra esta también era nieta de la reina Victoria de Inglaterra y era prima de Victoria Eugenia, la que renegó de su... Ya me pierdo, tú. No, a Victoria de Inglaterra la llaman la abuela de Europa porque toda su parentela la casó con todas las monarquías, o sea, todas parten de ahí, ¿no? Claro, entonces aquí Victoria Eugenia, la que se casó con Alfonso XIII, y Alejandra se casó con el zar Nicolás, ¿no? Pues si te acuerdas que hablamos que Victoria Eugenia renegó de su religión anglicana para hacerse católica y casarse con Alfonso XIII, pues Alejandra renegó del anglicanismo para casarse con el zar, porque esa es la costumbre de la realeza, cambiar de Dios como de chaqueta, ¿no? Bueno, en este caso se convertiría a la ortodoxia rusa, digo, que sigue siendo la religión dominante en Rusia. Sigue siendo ortodoxos, ¿no? Efectivamente, y tremendos, ¿no? Muy fundamentalistas, ¿no? Y doña Alejandra también hizo lo mismo que hizo Victoria Eugenia, abjuró y dijo, ala, ya no soy anglicana, ahora soy ortodoxa, ¿no? Cuando esta pareja fue coronada, se organizaron unos festejos que fueron puro derroche, ¿no? Mientras los rusos se revolcaban en la más absoluta miseria. Era tal la pobreza y la hambruna que cuando se dijo que para celebrar la coronación de la pareja imperial se iban a repartir en las afueras de Moscú un pan con unas salchichas y un poco de cerveza, 500.000 rusos se acercaron desesperaditos a por su ración. Qué hambre no tendrían, ¿no? Lo que ocurrió en aquel momento ha pasado a la historia como la tragedia de Kodinka o Jodinka, no sé cómo o Yodinka, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Porque se citó al populacho en un campo gigantesco de entrenamiento del ejército que estaba lleno de zanjas, muchos agujeros, muchos barrancos. Con toda aquella masa allí reunida y llegada desde muchos lugares de Rusia, corrió el rumor de que no iba a haber cerveza y comida para todos, y la gente, se abalanzó hacia los puestos para asegurarse una ración, ¿no? Se calcula que al menos 2.000 personas quedaron muertas sobre el campo de Kodinka, aplastados o asfixiados por la masa, ¿no? Y nadie lamentó aquellas muertes desde el Palacio Imperial, ¿no? Pero está claro que el reinado de Nicolás II había empezado muy mal. Así empezó y empezó fatal. Pero es que iba a continuar peor, porque Rusia es que ya no era la misma, ya no era la Rusia del papá Alejandro III. Ni los rusos estaban ya dispuestos a soportar el despotismo que soportaron con el anterior zar. Nicolás II era un autócrata, gobernaba sin control de nadie, no tenía límites, él ponía y quitaba leyes a su antojo y estaba convencido de que podía y debía hacerlo porque los reyes y los emperadores están ahí por designación divina, aún se lo creen, ¿no? Sí, y no paró de cometer errores. But don't call me no dirt. I'm the king around here. No go what you said. I'm the king around here. But don't call me no dirt. I'm the king around here. Venga, pues vamos a hacer lista. ¿Cuáles fueron esos errores? Va, ¿de qué tipo? Quiero decir, errores internos, de política exterior, de comportamientos personales, ¿o hubo de todo? De todo tipo, de todo tipo. Es que no hubo algo en lo que no metiera la pata o no tomara una mala decisión. Es que fue absolutamente en todo. Era absolutista. Su pueblo le importaba un mojón pinchado en un palo. Por encima de la miseria y el hambre de los rusos estaba su bienestar, sus lujos, su poder, ¿no? Era además, era un tipo muy corto de entendederas, ¿no? Y como gobernante, como político, era no solo un completo desastre, también era un sanguinario. Era tremendo, todo mal. Se metió en una guerra con Japón y se llevó una paliza. Si los obreros se acercaban a su palacio de Petrogrado, lo que ahora es San Petersburgo, antes se llamaba Petrogrado, ¿no? Bueno, pues si se acercaban los obreros allí a protestar porque tenían hambre, mandaba disparar y asesinaba sin miramientos. Si le decían, oye, que los tiempos han cambiado, no puedes ser un autócrata, que se necesita una constitución, porque la plebe está reclamando ya derechos. Bueno, a regañadientes aceptó un régimen ahí medio constitucional y la creación de la primera Duma, lo que es el Parlamento ruso, ¿no? Bueno, Duma que disolvió a la primera de cambio, ¿no? Dijo, ¿qué es esto de preguntar a la gente? Y qué tontería es esta, ¿no? Y otro error gordo fue en 1914, cuando Nicolás II acudió en ayuda de Serbia. Ahí la lió buena. Ese año en Sarajevo, ya lo sabemos, en Serbia asesinaron al heredero del Imperio Austrohúngaro y a su mujer, ¿no? Austria atacó Serbia, Rusia
prestó su apoyo a Serbia y eso provocó un efecto dominó que convirtió la guerra de los Balcanes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de meterse en este berenjenal con el que no podía ni sabía, porque Rusia era un gigante con pies de barro, cometió otro error típico de ser un desnortado desinformado: asumir personalmente el mando del ejército ruso en la Gran Guerra. Sí, qué locura. Pero esto lo había hecho alguna vez, quiero decir, este hombre sabía cómo comandar un ejército, tenía nociones de estrategia militar, bélica o algo, ¿no? Nada, no tenía ni idea de nada. Pues ya es valor, Este pollino no había salido de los salones palaciegos de San Petersburgo, ¿no? Pero se creía que su sabiduría innata, por ser un zar divino de la muerte, pues que le inspiraría. Se puso al frente de las tropas y sus consejeros le decían: Nico, estate quieto, porque si asumes el mando, los fracasos de la guerra te van a salpicar a ti directamente. Deja que las derrotas sean culpa de otros, ¿no? Y el zar, que no, pues se fue a la guerra. ¿A quién dejó al frente del gobierno de Rusia? A su mujer, a la zarina Alejandra. No tenía ni idea de nada, era una inepta, era una mujer borracha de lujo y de poder, una fanática religiosa que no tenía ni dos dedos de frente y entregada a los tejemanejes de Rasputín. El panorama es de verdad, ¿eh? Claro, es que todo esto llevó a una situación insostenible. Rusia quedó bajo el gobierno de Rasputín porque la zarina le decía a todo que sí. Rasputín ponía y quitaba ministros. A principios de 1917, Rusia era un completo desastre. Habían llevado al límite a los ciudadanos. Todo reventó el Día Internacional de la Mujer, 23 de febrero, calendario juliano, 8 de marzo, el resto del mundo. Sí. Ese día, a la manifestación de mujeres se unieron trabajadores hambrientos que dijeron: mira, basta ya. La Revolución Rusa había prendido tras la matanza de ciudadanos, esa que digo, cuando se acercaron a San Petersburgo en 1905, y no se había puesto remedio al hambre, al maltrato, a la explotación. Por eso, en 1917, la rabia se desató y ya no hubo marcha atrás. Aunque ni siquiera los líderes de los obreros confiaban en los dóciles obreros. Dijo uno de ellos: dadles a los trabajadores medio kilo de pan y el movimiento se desvanecerá. Pero esta vez no fue así. ¿Y qué hizo la familia y el propio zar? ¿Por qué no salieron del país? Bueno, la familia pasó a ser, cuando abdicó la de los ciudadanos Romanov, quedaron confinados en un palacio bien colocados con todas sus comodidades y toda su servidumbre a la espera de irse a Inglaterra. Pero es que porque su pariente era allí tenían a su pariente, el rey de Inglaterra, Jorge V, era familiar directo, ¿no? Pero Jorge V se echó atrás. Acoger al exzar de Rusia, un maltratador de obreros y de ciudadanos, un sanguinario gobernante responsable de haber puesto a su país boca abajo, que no dio una derechas, eso no iba a instalarlo en Inglaterra. ¿Y si se mosqueaba a la izquierda británica? Pues que se le podía montar otra a él, ¿no? Que el primo Nicolás se las apañara como pudiera. Y la verdad es que lo apañaron de la peor manera posible. Vaya. Pero bueno, esta es otra historia. Hablan con total corrección, pero mienten. Dicen tener la solución y luego mienten. Nadie les cree y con razón, porque mienten. Nunca cometen un error, ellos mienten. Dicen tener la solución y luego ¿lo sientes? Hay algo ahí dentro que hace pum, pum. La vida no se detiene. Mi rap ha estado ya en 20 países, 4 continentes. Y en lugar de igual, al final todos somos gente. La historia es pendular, ¿eh, Nieves? No nos olvidemos de eso. Hablando de lo que hablamos hoy. Pero bueno, venga, mañana más. Un beso muy grande, Nieves. Otro para ti. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.